Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar acerca de la democracia y la democracia en México. Pero antes que todo, tenemos que irnos con los fundamentos históricos. Nos vamos a situar en 1988, cuando un grupo disidente del PRI le desafió y compitió de igual a igual. Las crónicas de la época dijeron que la corriente democrática, luego PRD, había ganado. Se habló de un fraude, lo cual para el PRI era costumbre. Pero ahora fue necesario la abrumadora mayoría para llegar a Los Pinos. Salinas de Gortari asumió la presidencia aquel diciembre con una media Cámara de Diputados vacía, algo que jamás se había visto. El poder presidencial diluido, desde el mismo comienzo del sexenio, debía leerse como el síntoma de algo más profundo, la erosión del régimen de un partido hegemónico. Aquel autoritarismo benigno del PRI ya no alcanzaba con la legitimidad originaria de la revolución. Dicha legitimidad ahora debía nacer del voto de una elección libre y justa. Técnicamente fue en ese entonces cuando comenzó la transición democrática mexicana. En los noventas fue aprobada la legislación que creó el Instituto Federal Electoral, lo que hoy conocemos como el INE. A continuación, mi compañero César les va a hablar un poco más acerca de las ideologías de los partidos políticos. Ok, entre las diversas ideologías de los partidos políticos, entre los 7 partidos existentes, el PAN, PRI, PRD, PT, el Verde, Movimiento Ciudadano y Morena, primero hablaremos del partido que es de derecha, el PAN, aunque en sus documentos básicos no lo explique como tal, se sustenta más que nada en el individualismo. Después hablaremos del PRI, en sus documentos se decreta como heredero de la Revolución Mexicana, es de pensamiento ideológico socialdemócrata que asume la democracia social en el liberalismo igualitario. Eh, También hablaremos del Partido Verde, que no tiene una ideología como tal sustentada, pero se conocen sus causas ambientalistas. Y también hablaremos del Partido Morena. En sus documentos básicos no expresa una tendencia ideológica explícita, pero el presidente ha definido su ideología como de izquierda. El PRD y el PT desde siempre han sido una tendencia ideológica de izquierda. El Movimiento Ciudadano es que en su pasado se denominó Convergencia. De acuerdo a su sitio web, en sus documentos básicos, se autodefine como socialdemócrata, que con tendencia progresista, que acepta el sistema de libre mercado como mejor forma de organizar. La política en México regresa a la lucha ideológica. Sin embargo, algunos de sus partidos políticos siguen en la definición, o al menos sin la clarificación expresa de su tendencia ideológica. Y a continuación, mi compañero Jonathan les hablará un poco sobre de qué manera impacta la estructura y funcionamiento del proceso electoral mexicano en el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social en la práctica de la democracia. Ok, esta parte afecta en su mayor parte porque principalmente se supone que actualmente nuestra forma de escoger a nuestros gobernantes es de una manera que sea por la mayoría de votos, que cada quien exprese su voto por lo que cree, ya que cada partido expresa su ideología y cada quien decide por quién votar. Entonces, se supone que es algo más justo, pero en realidad en la actualidad en México hay mucha corrupción y es posible que normalmente el partido que se escoge resulte que no cumple lo que dice o simplemente no sea lo prometido. También les hablaré de eh, la comparativa de la democracia en México con otro país. Por ejemplo, en este caso compararemos a México con Francia. ¿Por qué con Francia? Porque Francia tiene uno de los mejores formas para escoger a sus gobernantes, que es el balotaje, que es un presidencialismo con partidos múltiples y fragmentación, cual se hace una doble vuelta, cuál es la manera más efectiva para construir consensos. Con esto se forma un partido más fuerte en el cual no se va a ganar con la mayoría de votos, sino el que consiga la mitad de los votos es el que va a ser el representante y con esto se eliminan cualquier debilidad que haya en los partidos, en el gobierno, y de esto se elimina también en parte la corrupción. Y los sesgos más significativos que encontramos al encontrar la información fue cómo el gobierno en otros países comparado con el de México y cómo especialmente se veía, cómo afectaba las ideologías de cada partido. Y para terminar, en conclusión, vamos a responderlos por forma de México, las cuales va a contestar mi compañero César. ¿De qué manera nosotros como ciudadanos podemos transformar esa conceptualización y esa materialización para que construya una sociedad más justa? Bueno, primero México afronta muchos problemas, los cuales son, por ejemplo, la corrupción, los fraudes, el nepotismo, el empoderamiento ilícito, y uno de los más importantes o uno de los más graves es la falta de activismo social para el progreso de la política en México. Esto lo que genera es que nosotros como sociedad no veamos en conjunto un bien común para todos. A veces pensamos tanto en nosotros mismos o solo en nuestras familias que no nos damos
un abasto en cómo pensar como una sociedad igual y por eso es que a veces no se pueden tomar bien las decisiones de manera plural en nuestro país. Ok, entonces para finalizar sería que cambiar de esa manera estructurando, cambiar, eliminar la corrupción y para empezar también instaurar una forma para escoger un gobierno correcto como lo es en Francia, ¿no? Me estás dando a entender esto y también, eh, claro que no se puede hacer de un solo momento porque nuestro gobierno actualmente ha estado por mucho tiempo y esta forma de democracia ha estado también por mucho tiempo en México y no sería un cambio rápido. Me doy, Claro, esto sería más que nada un proceso en el cual nosotros como ciudadanos veamos qué es lo mejor para nosotros y tomar los sistemas políticos de otros países para implementarlos en México y así eliminar esos problemas que nosotros tenemos de corrupción, empoderamiento ilícito, un gobierno que está a veces asociado con el narco y cosas por el estilo. Es más que nada ese un objetivo que debe cumplir el gobierno de nuestro país. y con esto concluiríamos nuestra participación por hoy. Muchas gracias. Buenas noches, nos presentamos hoy ante la señora Amparo Vera Velázquez para hacerle una serie de preguntas. ¿Cree que en México hay un buen ejercicio de la democracia? Pues pareciera que no, ¿Por qué piensa así? porque en algunas ocasiones hay imposición. ¿Usted participa en elecciones federales, estatales o municipales? Para ir a votar nada más, ¿Pertenece o ha pertenecido a algún partido político? no. ¿Usted qué propondría para poder mejorar el sistema político mexicano? Pues podría proponer que haya honestidad, que las personas que estén al frente de los compromisos que adquieran realmente cumplan con lo que ofrecen, para que se haga con hechos, ¿sí? No solo con palabras.